Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Mi nombre es César Pradilla, soy el director ejecutivo de Amevea. En nombre de todos nuestros asociados y de nuestra junta directiva les queremos dar una cálida bienvenida y un agradecimiento muy especial por por asistir a esta convocatoria que presentamos en el día de hoy para tratar un tema. El tema es de mucha importancia para nosotros en este momento. El título de la conferencia es Situación actual de la influenza aviar altamente patógena H5N1 a cargo de la doctora Pantín. La doctora Mari Pantín es médica veterinaria, egresada de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con una maestría en microbiología y un doctorado en patología veterinaria de la Universidad de Georgia. Además, es miembro de la Junta del Colegio Americano de Veterinarios Avícolas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación básica y aplicada en virología y patología aviar. Su investigación se centra en la caracterización patológica y molecular de los virus de la influenza que afectan a las aves de corral y el uso de la vacunación en el control de la influenza aviar. La doctora Mari cuenta con múltiples publicaciones, 145 publicaciones revisadas por pares, ha escrito 14 capítulos de libros y más de 300 resúmenes científicos. Ha sido jurado para más de 25 revistas científicas e invitaciones para servir en comités editoriales y técnicos. Actualmente la doctora Mari trabaja para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el Centro Nacional de Investigación Avícola. En la tarde de hoy nos acompañará como moderador el doctor Andrés Rodríguez. Doctor Andrés Rodríguez Ávila es médico veterinario y zootecnista egresado de la Universidad de los Llanos. Es especialista en producción animal y cuenta con una maestría en enfermedades infecciosas de la Universidad de Georgia. Por más de 12 años ha tenido experiencia en el sector porcino y avícola colombiano. Actualmente se desempeña como gerente científico y técnico de Bioara SAS. Es miembro de la Asociación Americana de Patología Aviar y de la Asociación Santanderiana de Patólogos Aviares, ASPA. También es miembro de Amevea, asociado a Amevea e integrante de nuestro comité científico. Antes de darle la palabra al doctor Andrés, que va a ser moderador, quisiera extender un agradecimiento muy especial a todos nuestros patrocinadores durante el año 2022, las empresas Carval, Traum Nutrition, Alura, Cobb, International Pharmacy, Bimivet, Betanco, DSM, Bioara, Lupta, Oltec, Italcol, GBM y Engormix. Doctor Andrés, adelante por favor con la moderación. Muchas gracias por su asistencia y bueno, mucha suerte. Ahora sí me escuchan. Agradecer muchísimo a la doctora Mari Pantín por estar con nosotros en este momento. Hablar de un tema que no es para nada sencillo de tratarlo, explicarlo y mucho menos de entenderlo, sobre todo cuando estamos bajo la presión de infección en este momento en nuestro país y tratando de sobrellevarlo de la mejor manera. Hemos hablado con ella de cuál sería la mejor forma de enfocarnos en la charla, pues la idea principal es tratar de verlo de la forma epidemiológica e infecciosa más general posible, mundial, y ya después basarnos un poquito en lo que está pasando específicamente en algunos países y posteriormente de cómo podemos enfrentarlo como gremio y como en este momento como asociación. Tenemos que estar muy unidos y tener una comunicación bastante abierta y sincera de todo lo que esté sucediendo alrededor de nuestras granjas y de nuestras empresas. Y pues sin más preámbulos, la doctora Mari, yo la conozco hace mucho tiempo ya. Sé que es una persona que sabe muchísimo del tema y es un placer y una oportunidad muy grande tenerla aquí disponible para nosotros y hacer esta presentación. La idea es que durante el transcurso de la presentación vayan enviando las preguntas en el chat. Yo voy a tratar de resumirlas lo mejor posible. Sin embargo, si hay algo que se me quede por fuera que crean que es muy importante, pues volvemos y escribimos las preguntas que queramos discutir un poco más a profundidad. Bueno, doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor.
Muchas Oye, gracias, doctor. excelente. Saludos a todos, buenas tardes. Es un placer para mí presentarles hoy información sobre este virus de influenza aviar de alta patogenicidad de este subtipo H5N1. Este virus ha estado causando problemas alrededor de todo el mundo. A nivel mundial, no solamente en las Américas, sino también en Europa, en Asia, África. Este virus en particular es distinto a virus de influenza aviar de alta patogenicidad que hemos visto en el pasado. Y el objetivo de esta charla es, espero, hacerles entender por qué este virus es distinto y por qué es tan difícil de controlar. Llevamos tiempo tratando de erradicarlo, de controlarlo, pero es este envolvimiento con las aves silvestres en la diseminación del virus que realmente lo ha hecho casi posible. Y todo el mundo, alrededor de todo el mundo, estamos muy preocupados con este virus. Entonces, déjame ver cómo hago esto. Durante la charla voy a tratar distintos puntos. Primero comenzaré hablando de aspectos básicos del virus, para así entenderlo mejor. Aspectos de la epidemiología del virus, especialmente enfocado a este virus H5N1. Y brevemente sobre la situación mundial del virus, cómo se ha expandido alrededor del mundo. Hablaremos un poco de la patología que causa este virus en distintas aves, porque eso también nos ayuda a entender cómo controlarlo y qué esperar a nivel de campo o a nivel de las aves silvestres. Y al final, y por supuesto no voy a tener tiempo de cubrir todos los aspectos, pero hablaré un poco sobre medidas preventivas y de control y qué hemos aprendido en los países donde ya llevamos un tiempo tratando de controlar la enfermedad. Primero vamos a comenzar hablando sobre el virus. La influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es causada por un virus del tipo A de la influenza. Este virus es perteneciente a la familia Orthomyxoviridae. Los virus de influenza aviar se clasifican en subtipos en base a estas glicoproteínas que se consiguen en el exterior del virus. Esta es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y los subtipos de hemaglutinina y neuraminidasa es lo que le dan los nombres, por ejemplo, la H5N1, H1N1, H7N3. Otra característica importante del virus es que el virus es un virus ARN segmentado de cadena negativa. Y son estas dos características, que es segmentado y que es de ARN, que constantemente permiten al virus estar cambiando. Los virus ARN, y un ejemplo es el virus que causa el COVID, durante el proceso de replicación de estos virus ARN acumulan mutaciones, entonces constantemente cambian y eventualmente el virus es muy distinto al virus original. La otra característica que tienen los virus de influenza es que el genoma es segmentado. Entonces, cuando dos virus de influenza distintos infectan a la misma vez una célula, durante el proceso de replicación los genes se mezclan y pueden generar virus que son muy distintos a los virus progenitores. Y por eso siempre se tiene ese miedo que un virus de influenza va a producir un virus, va a emerger y producir una pandemia, porque sería un virus que no se ha visto previamente. Y es muy común, y veremos con este virus H5N1 que este proceso en donde se mezclan los genes ocurre con bastante frecuencia. Ya sabemos todos que el reservorio natural de todos los virus de influenza aviar son aves silvestres acuáticas. Y esto incluye patos, gansos, cisnes, pero también aves costeras. Los virus en estas especies de aves producen una enfermedad subclínica. No se enferman normalmente. Y las aves pueden estar expuestas a más de un virus de influenza aviar durante su vida. De vez en cuando, si existe la oportunidad, ya sea por contacto directo o indirecto con aves de corral, este virus puede transmitirse a estas aves, puede adaptarse a estas aves de corral y entonces producir lo que conocemos como influenza aviar de baja patogenicidad, que normalmente es una enfermedad de leve a moderada, respiratoria, que si no se complica, realmente no es gran problema.
Ahora, ciertos subtipos H5 o H7 pueden sufrir otra mutación al sitio acorte de la maglutinina, que entonces convierte el virus en un virus de influenza aviar de alta patogenicidad. Y este virus produce una enfermedad completamente distinta al virus de influenza aviar de baja patogenicidad. La enfermedad, el virus produce una enfermedad sistémica muy severa y en aves de la familia gallinácea, que incluyen gallinas, pollo, pavo, codornices, faisanes, puede producir hasta 100% de mortalidad. Ahora, esto que ven aquí, que les presento aquí, es lo que consideramos un brote clásico de influenza aviar de alta patogenicidad. En los Estados Unidos, ejemplos de este tipo de brote han ocurrido en los últimos años con virus de influenza aviar H7, del subtipo H7, y en Sudamérica, el último caso ocurrió en Chile en el 2002 con virus H7N3, pero realmente no es muy frecuente. Cuando ocurren estos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad, si se detectan temprano, se controlan rápido, la mayor parte de las veces se puede erradicar el virus. Si no se hace a tiempo, el virus se convierte endémico, entonces ya la situación es muy distinta. Pero cuando se erradica, ya ese linaje en particular desaparece. Ahora, estos virus que están adaptados a las aves de corral rara vez reinfectan a las aves silvestres, con la excepción de estos virus que serán nombrados de muchas maneras, que el virus del linaje del Gus Guangdong 1996. Lo que significa ese nombre es que esto fue un virus aislado de un ganso en la región de Guangdong, en China, en el año de 1996. Verán distintas maneras como se escribe esto. También el virus se refiere al virus H5N1 de origen asiático o origen euroasiático, pero es todo el mismo linaje. Ahora, este linaje, este virus tuvo dos características muy importantes, o presentó dos características. Uno, a medida que circuló en distintas poblaciones de traspatio, de los mercados, de contacto con aves silvestres, eventualmente se adaptó de vuelta a aves acuáticas, tanto domésticas como silvestres. Eso sí, y de hecho algunas hasta presentaban enfermedad y algunas hasta mortalidad. Ahora, las aves acuáticas silvestres migratorias ahora podían diseminar el virus a otras regiones fuera de Asia. Y yo les enseñaré un poco más cómo esto ha pasado. Este virus además continuó cambiando y en los últimos años también se ha mezclado con otros virus y manteniendo la misma hemaglutinina o H5, ahora podemos conseguir distintas neuraminidasas y también genes internos. O sea que el virus lo que ha mantenido más que todo ha sido esa H5, esa hemaglutinina. Otra característica, y ustedes no sé si se recuerdan en el pasado y siempre sale que este virus tiene un potencial pandémico porque humanos sí se han infectado con algunos. Todavía en todos estos años que ha circulado, todavía nunca ha adquirido esa capacidad de transmitirse de humano a humano, pero siempre existe la posibilidad porque de vez en cuando hay casos en humanos. Ahora, lo que le expliqué anteriormente, que todos los virus de ARN, a medida que circulaban y replicaban más y más, acumulaban mutaciones. Eso ha ocurrido también con este virus H5N1. Y a medida que han pasado los años, se han formado, este es un árbol filogenético de la hemaglutinina. Y pueden ver que a medida que han pasado los años, se han formado estos grupos que se denominan en inglés clades, en español clados, que básicamente son la misma H5N1, pero un poquito distintos y hasta antigénicamente distintos también. Estos, y pueden ver, al principio eran simplemente clados 2, 1, 9, después punto 2, punto 3, punto 3, punto 4, y lo que más nos interesan ahorita son estos virus del clado 2.3.4.4. Les mencioné anteriormente que los virus de H5N1 se readaptaron a las aves silvestres, incluidas las aves acuáticas migratorias, y varias migraciones han ocurrido de Asia hacia otras regiones, hacia otros continentes. Movimiento fue muy importante en el 2005 y más de 40 países fueron afectados.
el virus se movilizó a Europa, que eventualmente también se movilizó a África. En Europa se eliminó, pero sí permaneció endémico en África. También hubieron otros movimientos de Asia con otros virus, pero estos movimientos fueron menos importantes. Y lo más importante que ha ocurrido ahorita, recientemente, ha sido con estos virus 2.3.4.4. En el 2014, el virus H5N8 se movilizó de Asia a Europa y a la vez por el estrecho de Bering terminó en Norteamérica y produjo ese brote tan grande H5N2 en el 2015. Y yo les hablaré un poquito más de eso. Estos virus 2.3.4 han permanecido en Europa o han tenido varios picos en casos en Europa desde entonces, y este fue en el 2016, ese primer que ocurrió. Y en este caso, este virus H5N8 se movilizó de Asia a Europa, y en este caso hubieron muchísimos casos en aves silvestres también, y también se movilizó a África. En Europa, en los años siguientes, hubo un tiempo allí donde básicamente hubieron muy pocos casos en aves comerciales o domésticas, pero entonces hubieron 3 picos, uno en el 2019-20, y en el 2020-2021, y en el 2021-2022, que como pueden ver es bastante importante el número de casos. Interesante y importante que entre esos 2 picos, normalmente cuando viene el verano los casos bajan o desaparecen y vuelven a aparecer en el otoño, en la primavera. Entre esos 2 picos todavía se hicieron detecciones tanto en aves silvestres, pero también aves de corral. Y eso es una preocupación grande porque eso significa que el virus continúa circulando en una época donde ya no se esperaba que iba a circular. Ahora, la situación de este último año, estos son casos cada uno de esos puntos son casos o brotes de influenza aviar de alta patogenicidad, de H5N1. Como les mencioné, en Europa han tenido muchísimos casos con este virus desde el año pasado, y a finales del año pasado se movilizó por el norte del Atlántico a Norteamérica. Los primeros casos detectados en Canadá, después en Estados Unidos, esto en aves silvestres y aves rapacios, y una vez en enero empezó a esparcirse por toda Norteamérica, por todos los distintos rutas de aves migratorias, a todo nivel, norte, sur, este, oeste, y todos estos casos, bueno, básicamente cubrieron tanto en Canadá como en Estados Unidos, casi todos los estados. Sí, también este virus también se movilizó a África, hubieron casos en África, en el Medio Oriente, y todavía se conseguía en Asia. Nada más en el último mes, todavía pueden ver que hay casos en Europa, casos en Norteamérica, y por supuesto ahora los casos más recientes en México, Colombia y en Perú. Aquí todavía no está el caso en Ecuador. Es de más decir que esto es una gran preocupación a nivel mundial. Obviamente en Estados Unidos todavía tenemos muchos casos, ha sido muy difícil de controlar, y les explicaré un poco por qué eso ha sido. Entonces, en Estados Unidos, como les mencioné anteriormente, hemos tenido 2 brotes con este virus de influenza aviar de alta patogenicidad H5 del grado 2.3.4.4. En el 2015-2014, el virus H5N8 vino a través del estrecho de Bering desde Asia. Una vez en Norteamérica, este virus se mezcló con los virus de influenza aviar de baja patogenicidad que se consiguen en las aves silvestres, y generaron este virus H5N2, que fue el que causó todos esos brotes en aves comerciales, más que todo pavos y ponedores en la región central del país. Ahora, los casos fueron muchos, aunque hubieron muchos casos de muertes de aves comerciales, el virus fue erradicado en aves de corral en junio de ese año. Listo, se fue, desapareció. Hubieron 2 o 3 detecciones de aves silvestres después de eso, pero básicamente se erradicó. Muy distinto ha sido lo que ha sucedido con este nuevo virus H5N1.
Casi todos son del subtipo H5N1, pero hay muchos virus en donde se han mezclado con los virus norteamericanos. Y ya les enseñaré un poquito más de esto. Recientemente se detectó un virus que tiene el H5, pero una neuraminidasa distinta a la N1. Lo que es interesante y muy distinto del brote anterior es que en este brote la mayoría de los virus detectados en aves de corral se originaron de aves silvestres. En este caso, en el 2015, todos estos casos o focos en aves de corral, más que todo eran transmisión de granja a granja. Y eso se sabe porque se hace la secuencia de los virus, el estudio epidemiológico. En este caso, las granjas se están infectando directamente de las aves silvestres y hay muy poca transmisión de granja a granja. Y yo les daré unos números para que entiendan. Como pueden ver en este mapa, los punticos verdes son los casos en aves silvestres, los rojos en aves comerciales y los amarillos en aves de traspatio. Y pueden ver, bueno, obviamente detectado por todo el país en aves silvestres, y donde tenga aves silvestres, ahí es donde vamos a ver también los casos en las granjas. Todas las rutas migratorias han estado involucradas. Otra característica importante de este virus H5N1, que no lo vimos con los virus anteriores, es que este virus también está infectando especies de mamíferos. Y esos zorros, focas, zarigüeyas, mapache, pero es una preocupación. No ha habido sino un reporte en casos humanos en Estados Unidos, uno creo que en Inglaterra y uno en España. Entonces no es una preocupación a nivel de salud pública, pero sí es algo distinto que estamos viendo con este virus que no vimos anteriormente. Ahora, en el caso anterior, para que se den cuenta la diferencia entre estos virus y por qué estamos más preocupados con este último virus. El virus del año 2014-2015 produjo más de 5 millones de muertes en aves de corral, pero más que todo eran en aves comerciales. Algunas para aves de traspatio fueron afectadas, no todos los estados, y vean este número. Nada más se detectaron casos en 98 aves silvestres, fueron positivas. Estas fueron las aves que estuvieron involucradas, más que todo patos y gansos, pero también teníamos falcones y búhos y otros. Y estos básicamente comían un pato y se morían, y se ve una mortalidad grande. Como les mencioné anteriormente, este virus vino a mediados de junio del 2015, fue erradicado. Ahora, muy distinto es lo que estamos viendo ahora con las aves silvestres. En este caso, con estos nuevos brotes, hemos tenido hasta el momento más de 4.000 detecciones en aves silvestres, 85 especies, 48 estados donde se ha detectado, básicamente por todo el país. Todos estos punticos son condados en donde se han detectado virus en aves silvestres. La mayoría de los casos son positivos, han sido de aves anseriformes, básicamente patos, gansos y cisnes. Y yo les quería presentar este cuadro, y este fue un corte en mayo mayo de este año, en donde se ven los casos donde el número mayor de casos en qué especie se ha detectado, y en orden de mayor a menor, obviamente. Pero cuando se detectan, hay tres maneras de detectarlo. Uno, si está asociado a mortalidad, o son aves cazadas por cazadores, y hay un programa en donde se muestrean, pero obviamente si fueron cazadas estaban bien, estaban vivas, o por simplemente cuando se va y se hace, se muestrean a nivel de campo. Entonces aquí en la lista pueden ver cuáles son las especies donde se ha visto mortalidad, o los casos se han detectado por mortalidad, y en cuáles especies hemos conseguido el virus, pero el ave está sana. Y esto es importante porque obviamente las aves que no están sanas o están muertas no van a ser las que van a estar movilizando el virus. Y les dan una idea de cuáles son las aves o los patos que con más probabilidad estén movilizando este virus a distintas regiones. Estas aves que se mueren sirven como un punto de referencia
Y esto es importante saberlo porque en otros países o en cualquier país, si ustedes saben cuáles son las aves que tienen, estén pendientes de los casos de mortalidad, porque estos casos de mortalidad, lo que les está diciendo es que tienen el virus en esa zona. Y eso es importante, porque entonces van a estar más pendientes de incrementar bioseguridad, de hacer vigilancia epidemiológica y todas las medidas de control que quieran hacer. Otra cosa importante es que yo les dije anteriormente que estos patos silvestres se infectan con otro virus, influenza aviar, y eso le produce cierta protección. Y una de las esperanzas que tenemos es que eventualmente esté protegido, existan un número suficiente de aves que han sobrevivido al virus y estén protegidos, que eventualmente el virus no pueda pasar de ave a ave. Eso no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero es algo que ojalá pase y eventualmente, naturalmente, el virus desaparezca de estas aves silvestres. Ahora, tristemente, estas no son las únicas aves afectadas. Han habido, como les mencioné, más de 85 especies de aves afectadas, en muchas con problemas, con mortalidad, asociadas a mortalidad. Muy triste, hemos visto muchísimos casos de mortalidad en buitres o zamuros, muchos casos en águilas, halcones, gavilanes o aves rapaces o de rapiña, búhos, y por supuesto de muchas otras especies. Este virus no es un problema solamente que va a afectar a la avicultura o las aves domésticas. Esto es ahora un problema también de las aves silvestres. Muchas de estas aves están en peligro de extinción. Y lo triste es que no tenemos la menor idea cómo vamos a controlar el virus en estas poblaciones. Ahora, vamos a unos números bueno, una cosa que quería también mencionarles, que es claro que el virus va a actuar distinto, depende de la especie de ave, pero también le da el estado inmunológico y la salud de las aves, puede afectar lo que el virus haga en cada una de estas especies. Hablando un poquito ahora sobre aves de corral o aves domésticas. Ya superamos el número de aves afectadas comparadas con el brote anterior del 2015. El pico en el número de casos ocurrió en el mes de abril. Toda esta información está al día. Ustedes pueden conseguirla en los sitios del gobierno, sitios web del gobierno, y llevan al día todos los casos. Es casi diario que hay un caso en aves de traspatio o aves comerciales. En este sitio web en especial están hablando nada más de las aves domésticas. Aquí pueden ver, los números que tenemos hasta ahora, 46 estados afectados, este es el número de aves de traspatio, aves comerciales, y lo que les mencioné anteriormente sobre este virus no desapareciendo durante el verano que pasó en Europa, pasó este año también en Norteamérica. Se detectó el virus tanto en aves de corral como en aves silvestres durante todo el año. Sí, los casos bajaron, pero repuntaron durante el mes de septiembre y todavía estamos detectando el virus en parvadas tanto comerciales como de traspatio. Estos son, si ustedes se meten en el sitio web, pueden ver los estados, qué tipo de producción, si aves comerciales o aves de traspatio. Y nada más en este mes pasado, en el estado de Nebraska, hubo más de 1 millón de aves de ponedoras fueron afectadas. Decir que estamos preocupados, nos quedamos cortos. Estamos realmente preocupados. Ahora, un poquito hablando sobre qué hizo el virus una vez que entró a Norteamérica. Y esto se lo quiero explicar porque lo mismo puede pasar en Sudamérica o en cualquier otro país que el virus tenga la oportunidad de seguir circulando. Este fue un trabajo que se hizo en conjunto en nuestro laboratorio con los institutos de gobiernos nacionales. Lo primero que se hace, y eso lo están haciendo ustedes, que cuando emerge un virus o tienen la detección del virus, se secuencian. Y lo primero que se secuencia normalmente es la hemaglutinina. Y eso se hizo cuando se descubrió el virus originalmente en Canadá.
Y cuando se hizo, inmediatamente se vio que pertenecía a este linaje asiático del tipo 2.4, 2.3.4. El virus una vez en Norteamérica, en Canadá, inmediatamente también se descubrió en Estados Unidos y en ahí en adelante, bueno, por supuesto se expandió por toda Norteamérica o Estados Unidos y Canadá. Y así es como sabemos cuando un virus, tenemos un virus, un caso, una mortalidad, con qué nos estamos enfrentando. Ahora, otra cosa que hemos hecho, que ha sido un poquito distinto a lo que se ha hecho en el pasado, es que estamos haciendo secuencia completa de los virus, no solamente de aglutinina. Eso da muchísima más información, porque entre muchas cosas podemos entonces descubrir si el virus se ha mezclado con otros virus y qué tipo de virus, si hay virus nuevos que están emergiendo. Este es lo que llamamos una red filogenética. Cada uno de esos punticos es una secuencia de un virus, en este caso H5N1. Punticos rojos son virus de Europa. La distancia entre esos punticos es acumulación de mutaciones. Entonces, estos fueron los casos en Europa. Entonces, aquí en azul, en los casos de Canadá. Y aquí, estos son los casos en Estados Unidos. Estos son los virus que secuenciamos nosotros. Canadá también está secuenciando lo suyo. Este primer grupo, que lo llamamos grupo 1, fue el virus original que comenzó los casos y se expandió por todos los Estados Unidos. Pero también hemos tenido dos más introducciones. Una que ocurrió en marzo y son parecidos también a los virus europeos, por lo tanto ese virus también entró por el norte del Atlántico. Y dos, este fue más interesante porque este virus se detectó en la costa pacífica y en Alaska. Y este virus entró vino de Asia y es más parecido a los virus de Japón. Entonces, es mucho más complicado que simplemente decir virus H5N1. Para complicarlo hasta más, este virus del grupo 1, cuando se hace la secuencia completa del virus, se descubre que se ha mezclado con otros virus de influenza aviar que se consiguen en las aves silvestres en Norteamérica. Y ha generado estos otros virus que lo llamamos grupo 1B, 1C, 1D, que básicamente todavía tienen la hemaglutinina del virus original, que lo llamamos grupo 1A, pero los otros genes vienen de otro virus. Lo interesante es que todos estos virus también circularon en aves silvestres y infectaron a aves domésticas por todo el país. Por supuesto, no tengo mucho tiempo de hablarles de eso, pero esto todo se averigua por la secuencia genética y pueden ver el movimiento de estos virus y cómo cada uno de estos virus reordenados se movieron y se esparcieron por todo el país. Esto puede pasar y continúa pasando. Cuando terminamos este proyecto, se continuaron secuenciando los virus y lo que sabemos hasta ahora es que estos virus reordenados de H5N1 continúan predominando. El 80% de los virus en las aves silvestres son estos virus mezclados, el 77% de las aves domésticas también. Con base en la secuencia de los virus, combinado también con la información de las granjas, la información epidemiológica, hemos averiguado que al menos 85% de las detecciones analizadas en las granjas son consistentes con introducciones independientes de origen de virus de origen de aves silvestres. Básicamente, al ave silvestre no sabemos cómo, de alguna manera, esos virus pasan de las aves silvestres a las granjas. Ha habido algunos casos de granja a granja, pero en estos casos no, eso ha ocurrido. Nada más han sido 2 o 3 granjas, focos de 2 o 3 granjas, no como la vez pasada que eran cantidad de granjas. Esto ha sido en parte porque en este segundo brote en este año, con este virus H5N1, sí aprendimos algo del brote anterior con H5N2. Y uno de los problemas que pasó en esa vez, y había tanto esos contagios, transmisión de granja a granja, es que se tomaba mucho tiempo en sacrificar a las aves y deshacerse de las aves y clipear o desinfectar las granjas.
Si tarda 2 o 3 semanas, esos son focos de transmisión. Y eso fue uno de los problemas más grandes, que, bueno, no es tan fácil hacer la erradicación o sacrificio de estas aves. Y por no estar tan bien preparado, se tardaba mucho. Y eso, por supuesto, contribuía a esa transmisión de granja a granja. Ahora, ha sido frustrante porque todo el mundo ha incrementado la bioseguridad y continuamos teniendo problemas. No entendemos claramente cómo los virus que vienen de las aves silvestres están entrando a las granjas. Por eso que todos vamos a tener que estar pendientes de cómo o a tratar de averiguar o por lo menos analizar cuáles serían esas maneras como el virus se podría movilizar de las aves silvestres a las granjas. De todas, tenemos que continuar o incrementar o hacer lo que podamos en medidas de bioseguridad, tanto para prevenir que el virus entre a las granjas como también prevenir esa propagación secundaria. Eso, junto con detección temprana, respuesta rápida, son las mejores herramientas que tenemos para controlar este virus. Un poquito sobre la situación mundial, o la situación aquí en las Américas. Canadá ha sido muy parecido a Estados Unidos. Todos los punticos rosados son casos de aves silvestres, punticos azules y verdes, casos en aves domésticas. Toda esa información también el gobierno de Canadá lo pone al día. No han habido tantos casos en aves domésticas como en Estados Unidos. Una de las cosas que quería enseñarle aquí, las aves silvestres, como ustedes saben, las aves migratorias silvestres van para el norte y en estas zonas donde ustedes ven aquí, y durante el verano para entonces procrearse. Cuando viene el invierno, muchas aves migratorias vuelan al sur. Entonces, así es como probablemente se diseminó el virus de Estados Unidos y Canadá, eventualmente a México y, por supuesto, el norte de Sudamérica. Estos son simplemente ejemplos de algunas aves migratorias que pudieran haber estado involucradas simplemente por sus patrones de migración. La cerceta al azul o pato canadiense, esto y algo que quería comentar, cada país nombra los patos de su manera. Un pato real es como 4 patos distintos, depende del país donde uno esté. Pero estas cercetas al azul, como pueden ver, pasa su verano aquí en el norte de Estados Unidos y en Canadá, y entonces vuela en invierno para estas zonas de México, Centroamérica y el norte de Sudamérica. Ahora, yo quería poner esto porque también hay que entender que ellas movilizan el virus, pero una vez que llega a estas regiones, se consiguen otros patos que quizás no vuelen tan lejos o se movilicen tanto, pero ya están transmitiéndose unos a otros, movilizándolo de otra manera. Entonces, por ejemplo, si vemos este pato gargantillo y su zona se consigue aquí y se consigue con un pato canadiense, eventualmente se puede infectar y entonces continuar movilizando ese virus más al sur. Y lo mismo pasa a nivel local. Una vez que llega y se establece en una área, ya no solamente son las aves migratorias que nos interesan, sino básicamente cualquier ave acuática, tanto patos, gansos, las aves también de costeras. Van a haber muchas aves que van a morir, que no son necesariamente las que se están diseminando, sino simplemente son muy susceptibles, pero les puede decir si el virus está en la región. Tengo alguna información de México y Colombia, Ecuador y Perú. Todos estos virus, porque son influenza aviar de alta patogenicidad, tienen que ser reportados a la Organización Mundial de Salud Animal, previamente llamado la Organización Internacional de Epizootía. Muchas veces confunde mucho cuándo el virus fue detectado, cuándo fue reportado, y es muy difícil conseguir información sobre estos brotes.
En una parte conseguí lo que estaba reportado en la Organización Mundial de Salud y les voy a decir la verdad, directamente fui a fuentes noticieras para saber qué es lo que estaba pasando en México. En México, obviamente, no solamente se ha detectado en aves silvestres, también se ha detectado en aves domésticas, tanto de traspatio y ahora está en aves comerciales. También, en base a lo que dicen las noticias, comenzó la vacunación en aves en unidades comerciales en estos estados, especialmente en las zonas de alto riesgo y obviamente gallinas progenitoras y reproductoras. Pero digo todo esto, les quiero confesar que no puedo no estar diciendo la información exacta. Con respecto a Colombia, sí, el virus se ha conseguido ya en más de una área. Perú, tristemente, tenemos ese caso en los pelícanos en la costa, en el departamento de Piura. Tristísimo. Vi los números hoy y yo no puedo creerlo. Más de 10,000 pelícanos. Quisiera que eso no fuera verdad. Ojalá que sea una noticia, yo no sé si es fidedigna o no, pero es tristísimo pensar que todas esas aves han sido afectadas. En Ecuador ya hubo un caso en aves comerciales y aquí es donde estamos. Realmente ustedes saben mejor que yo no quiero decir más de lo que está aquí porque no tengo toda la información. Pero el caso es que el virus ya está en estos países y quizás en otras partes de la región. Entonces, con eso leí un poquito sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial. Quería también hablarles un poquito de la enfermedad en particular que este virus, qué es lo que hemos visto con respecto a la patogenicidad de este virus H5N1 del clado 2.3.4.4 en distintas especies de aves. En nuestro laboratorio, bueno, esto es nada más, yo no voy a darle los signos clínicos y las lesiones macroscópicas o microscópicas. Esto lo pueden conseguir en cualquier lugar. El punto de poner esta diapositiva es para explicarles que esto es lo que normalmente se ve en aves de la familia Gallinaceae. Esos son pavos, las gallinas, los pollos, codornices, faisanes, gallinetas o gallinas de Guinea, donde se produce una altísima mortalidad y un poquito más o menos, pero la enfermedad no es exacta en cada una de estas especies. Algunas se mueren muy rápido, otras tardan más, otras no tienen ningún síntoma y mueren, otras pasan 3 días, pueden tener problemas nerviosos, pueden ver esas hemorragias, ese edema. El punto es que cada especie de ave tiene una distinta, una presentación de la enfermedad y también no todas son igualmente susceptibles a infección con virus de la influenza aviar, y en este caso específicamente con influenza aviar de alta patogenicidad. Entonces, por ejemplo, un pato puede infectarse con una cantidad mínima del virus, pero una gallina necesita unos títulos bastante altos para infectarse. Y eso tiene implicaciones en la transmisión del virus. Entonces, nosotros cuando emerge un nuevo virus, queremos responder muchas preguntas relacionadas con la transmisión. Por ejemplo, ¿cuánto virus se necesita para infectar a las aves? ¿Cuáles signos clínicos se ven en unas aves y en otras? ¿Tienen una mortalidad alta, temprana? ¿Cuánto tarda en morir? Y muy importante, por qué ruta y por cuánto tiempo excretan el virus. Todo esto se hace en investigaciones en nuestro laboratorio. Y le voy a dar un ejemplo, en este caso, con este virus H5N1, que este estudio lo hicimos temprano este año, donde infectamos gallinas y pavos con 3 dosis del virus para averiguar lo que llamamos la dosis infectiva media para ese virus en esa especie en especial. En este caso es 3.5, yo no voy a entrar en detalle, pero sí hubo una diferencia entre los pollos y los pavos, en que los pollos no todos se murieron con la dosis baja, y todos los pavos sí, indicando que son más susceptibles, y los pavos sin ningún problema infectaron a las aves de contacto. Entonces, los pavos, comparados con los pollos, son más susceptibles, tardan más en morir y transmiten mejor el virus. Pongo ese ejemplo porque, por ejemplo, los pavos si tarda varios días en morir, entonces eso es un animal que está infectado, está excretando virus, está caminando por toda la granja. Los pollos tardan rápido en morir,
y la transmisión va a ser distinta que lo que vamos a ver en una granja de pavo. Y esto es simplemente un ejemplo de la información que podemos obtener que nos explica qué podemos esperar con este virus. Ahora, una cosa que sí vimos fue que comparado con el virus del 2014, el H5N2 del 14, la dosis infectiva media del virus H5N1 es mucho más baja de lo que fue o lo que es para el virus SH5N2 que produjo esos brotes en el 2015. ¿Por qué eso es importante? Porque esto nos enseña que este virus H5N1 es mucho más infeccioso que los virus que hemos visto anteriormente. Y eso explica por qué este virus se ha transmitido y ha infectado tantas aves, tantas distintas especies de aves, y por qué, bueno, por qué es un problema tan grande. Entonces, es un virus más infeccioso. También que hemos aprendido de casos, experimentos anteriores, que estas aves que lo llamamos gallináceas más pequeñas, como que son los faisanes, las codornices, gallinas de Guinea, en general necesitan una dosis más baja que los pavos y las gallinas para infectarse. Y eso tiene implicaciones porque muchas de estas aves se consiguen muy comúnmente como aves de traspatio y se pueden infectar más fácil, pueden servir de puente entre aves silvestres infectadas y aves ya como gallinas y pavos o comerciales, y pueden servir como un puente. Es algo de tener en cuenta cuando estamos tratando de controlar este virus. Y como les mencioné anteriormente, también hemos hecho experimentos con los pavos y como pueden ver, la dosis infectiva en aves acuáticas, pavos, patos y gansos, patos y gansos, es muy baja, indicando que son sumamente susceptibles, no necesitan mucho del virus para infectarse. Entonces, lo último que quería hablarle, y yo sé que nada más hablando de prevención y control, esa es una charla completamente distinta, no voy a poder hablar de todo, pero me pueden preguntar luego. ¿Cómo se previene y controla la influenza aviar de alta patogenicidad? Hay mucha información sobre esto y estamos claros del impacto de la influenza aviar a nivel mundial, y este impacto es tanto económico como sufrimiento animal. Muy triste lo que está pasando con las aves silvestres, bueno, también con las aves de corral, pero podemos hacer algo al respecto. Impacto negativo sobre seguridad alimentaria, también impacto en el comercio internacional, porque si no eres libre de influenza aviar, también hay restricciones al comercio entre países. Al control de la influenza aviar de alta patogenicidad, normalmente el diagnóstico de la incremento de la bioseguridad, se eliminan las aves, desinfección, educación. Los países que en el pasado no han tenido este virus o no han tenido que controlar este virus, realmente tienen que entender este virus es sumamente contagioso y quizás un poquito distinto de otras enfermedades con las cuales han tenido que lidiar en el pasado. Otra manera de controlar o que ha ayudado es el uso de vacunación para disminuir la susceptibilidad de las aves a infección con estos virus. No existe una estrategia única de control. Cada país decide qué medidas poner en pie para controlar el virus. La decisión de utilizar vacunas o no es a nivel de cada país, pero sí les quiero mencionar algunas ventajas y desventajas de la vacunación como medida de control. Se ha utilizado como control para la influenza aviar de alta patogenicidad en muchos casos. Estos simplemente son algunos ejemplos. Se puede utilizar también para ayudar a erradicar un brote, pero necesita implementarse adecuadamente, porque la vacunación reduce significativamente la diseminación del virus, porque aunque las aves todavía podrían infectarse si están vacunadas, pero la excreción viral es inherente, lo cual puede evitar la transmisión. Ahora, para que realmente funcione, necesita
de continuar o incrementar la bioseguridad, vigilancia, las cuarentenas, control de movimiento de aves y de insumos, y la educación, si realmente queremos erradicar el virus. Hay varios países donde el virus se ha vuelto endémico, especialmente este H5N1, los países en Asia, no utilizan la vacunación simplemente como una medida de controlar para que puedan vivir con el virus y todavía producir, pero no han podido erradicarlo. Pero sí se puede utilizar como un arma para erradicación. Algunas, para recordarle, no existe una vacuna universal para el virus de influenza aviar. Previene contra la enfermedad, la mayor parte de las vacunas puede prevenir contra mortalidad, pero no tanto la infección, porque es una infección a nivel de las mucosas. La infección siempre ocurre, pero se puede controlar hasta el punto de que ya no importa porque la excreción viral es mínima. Eso lo puede hacer una vacuna buena. Los anticuerpos contra la hemaglutinina, ese es el antígeno más importante del virus y son protectores. Los anticuerpos contra la hemaglutinina protegerán el ave. Y necesita utilizar el subtipo homólogo. Entonces, si tienes un virus circulante H5, la vacuna tiene que ser H5. Y lo más cercano, estas vacunas sean el virus circulante con hemaglutinina utilizada en la vacuna, la vacunación será más efectiva. Simplemente aspectos generales. También lo mismo que mencioné anteriormente, si no se tienen todas las otras medidas de control, la vacunación no es que no va a ayudar, pero no definitivamente la situación no va a completamente controlarse. Uno de los aspectos negativos de la vacuna, bueno, la meta de una vacunación, como mencioné anteriormente, es prevenir la enfermedad de la muerte de las aves, reducir la excreción del virus, incrementar la resistencia a la infección. Eso todo lo hace el virus, las vacunas. Lo más importante es que se pare la transmisión. Los aspectos negativos es que las vacunas comerciales disponibles no necesariamente están emparejadas o son similares a los virus para los cuales estamos tratando de proteger. Es importante, lo más similares que sean, mejor la protección. Utilizar vacunas no es gratis y va a incrementar los costos de producción. Hay un problema con anticuerpos maternales, pero hay maneras, algunas vacunas son mejores que otras, tratando de que no afecten los anticuerpos maternales la eficacia de la vacuna. Tenemos que tomar en cuenta que los aves están constantemente infectadas con virus que pueden causar inmunosupresión. Si no están controlando estos virus inmunosupresores, la vacunación quizás no sea tan eficiente. Un problema grandísimo es la vacunación per se. Pueden tener la mejor vacuna del mundo, pero uno de los problemas que hemos aprendido es que si no se dan bien, las aves no van a estar protegidas. Y el problema quizás más grande es que la vacunación puede contribuir a la persistencia del virus en el campo y puede complicar la vigilancia epidemiológica. Entonces, estos simplemente son aspectos básicos. Hay muchos más aspectos en el control que podríamos hablar, pero lo dejo hasta allí, porque yo creo que ya es suficiente por hoy. Conclusiones generales: este virus H5N7 de influenza aviar de alta patogenicidad de linaje asiático ha tenido un impacto sin precedentes tanto en aves de corral y aves silvestres a nivel mundial. Específicamente, este virus H5N1 de este clado 2.3.4.4b parece haberse vuelto endémico en algunas poblaciones de aves acuáticas silvestres y además ha causado muertes importantes en muchas otras especies de aves. Este envolvimiento de aves silvestres en la epidemiología de este virus afecta los esfuerzos de control y erradicación de este virus de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1. Lo más que yo creo que recalcar, y yo creo que está claro, es bioseguridad. Lo más importante, lo que podemos hacer ahorita en este momento es estar alertas y incrementar bioseguridad a todo nivel. Pero realmente hay que estudiar
cómo puede este virus entrar a las granjas y hacer todo lo posible necesario para evitar esa transmisión. Y con eso les quería dar las gracias y bueno, cualquier pregunta que tenga trataré de responder lo mejor que pueda. Muchas gracias. Doctora Mari, ¿me escuchas? Escucho, Andrés, si puedes hablar un poquito más alto porque Ahí está mejor. Ok, mejor. Bueno. Excelente la presentación, muchísimas gracias. De verdad que probablemente aclara algunos aspectos, en otros probablemente también nos está generando muchas dudas frente a lo que está sucediendo ahorita en nuestro país, pero pues la idea de esta charla era tener algo más de conocimiento sobre la infección y sobre el virus en sí, además de las posibles implicaciones epidemiológicas que tenemos, de lo que entendí sobre lo que hablabas de la parte de evolución viral, capacidad que tiene el virus de persistir en nuevas especies de una manera un poco más agresiva de lo que se estaba presentando anteriormente, sobre todo en las aves migratorias y su capacidad ahora de contaminar también aves silvestres ya propias de cada región y cada país, además de eso causar mortalidad y además de eso causar que llegue hasta las aves comerciales, o sea que la ruta sería aves migratorias, posteriormente aves silvestres que se quedan en las regiones donde se contaminaron de las aves migratorias y posteriormente pasaría a nuestras aves de corral. Esa sería como la primera parte que sería como la forma de resumir esa situación. Luego nos habla de los cambios que ha tenido el virus en su comportamiento genético, bastante claro de cómo se ha ido mezclando o tratando de generar su propia defensa frente a todo lo que se hace para evitar que contamine otras aves. Entonces, la evolución viral lo que hace es persistir en el huésped y tratar de estar todo el tiempo defendiéndose. Y más este tipo de virus que se considera un virus promiscuo o que tiene una gran capacidad de cambiar y una facilidad de cambiar. Tenemos varias preguntas del público. Primero, quiero contarte que tenemos alrededor de 300 personas de Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, que te han escuchado durante la charla, así que quiero que te sientas muy orgullosa de lo que acabas de hacer, porque seguro que nos va a servir para educarnos un poco, que fue uno de los puntos claves, y creo que es uno de los puntos claves que debemos tener en cuenta nosotros, estar preparados emocionalmente y con la educación suficiente para poder enfrentar esta en este momento. Entonces, empezamos por David Vaquero. David Vaquero dice que con todo lo que dijiste y con todo lo que pasa en Estados Unidos de aves, como las granjas tan de ambiente controlado y buen aislamiento, buena seguridad, bioseguridad, ¿cuál sería como la teoría que han manejado de cómo está saltando el virus de esas aves silvestres hacia las aves comerciales? ¿Cómo podría explicarse esa forma? Bueno, han habido muchísimas discusiones al respecto. No está claro en absoluto. Muchas de estas granjas están en áreas, por ejemplo, al norte de Estados Unidos, hay muchos lagos y obviamente ahí están todas esas aves acuáticas, patos y gansos. Esas aves contaminan el agua, contaminan el barro. Siempre hay probabilidad, especialmente si tienes un empleado que caza y entonces viene con botas infectadas, puedes movilizar el virus entre las granjas, pero ya todo el mundo sabe eso, entonces todo el mundo se desinfecta, cambia botas, hace todas esas medidas de bioseguridad que ya sabemos o que ya están en pie. Algunas ha habido teorías, y todas son teorías porque son muy difíciles de probar. Se ha hablado de aerosoles, en Europa se habló de aerosoles. Si ustedes recuerdan cuando yo les hablo de que cuánto virus necesita un ave para infectarse,
Los aerosoles, pues eso es muy poquito, pero quizás, no sabemos, quizás se acumula de alguna manera y entonces tienes suficiente título de virus para infectar. Algunas de las teorías ha sido de que los techos tienen heces de aves silvestres, cuando llueve el agua cae por los lados y puede entrar a las granjas. Todo tipo de teorías. Otro es que cuando cortan, por ejemplo, el maíz y están todos esos gansos y patos comiéndose los residuos del corte, están ahí cerca de las granjas, de que de alguna manera quizás por polvo, ya entonces ahí sí tendría más virus, quizás se pueda entrar a las granjas. Muchas veces, y eso lo averiguamos en el brote pasado, y por eso nos ha sorprendido mucho, es que más que todas esas infecciones son causadas por humanos, porque no siguen las reglas, básicamente. Creen que no son importantes, no lavan los carros, pero ahora ya sí se sabe mucho. Entonces estamos un poquito no sabemos cómo está entrando. Hay miles de teorías, son muy difíciles de comprobar. Pero sí sabemos por la secuencia de los virus, si tienes un virus de un pato que está ahí en la región y la granja tiene el mismo virus con la misma secuencia, obviamente viene de allá. Entonces, no quisiéramos saber, porque si no ya hubiéramos controlado el brote, pero no, obviamente todavía hay mucho que aprender. Y por eso que en cada país, cada circunstancia, van a tener que verlo desde un punto de vista de cómo podría entrar en las granjas, pero todo depende digamos, las circunstancias en cada región. Perfecto, sí, señora. Hay un comentario de Hugo Aliaga sobre cómo manejar la mortalidad si se presenta en esas aves migratorias o aves silvestres. Tal vez yo creería que deberíamos acudir a las autoridades competentes de cada país y cada región. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, aquí yo he visto también eso, también es parte yo creo que hasta ustedes mismos tienen esa regla. No recojan las aves ustedes, llamen a las autoridades oficiales que saben cómo recoger a las aves, dónde llevarlas para que sea muestreadas y el virus se pueda detectar. ¿Cómo en esas mortalidades masivas? Sí, yo no sé, o sea, muchas veces lo que se hace, bueno, se entierran o se queman, pero sí, nosotros no hemos tenido, con excepciones, por ejemplo, en aves no de rapiña, pero bueno, en Venezuela es Samurus, que sí hemos tenido grupos grandes de aves que se han muerto, más que todos son de aquí y allá, entonces la gente los ve, los recoge o llama a las autoridades de aves silvestres aquí, el gobierno tiene una rama digamos, que trabaja con aves silvestres y ellos están haciendo mucha vigilancia epidemiológica. Pero sí, con esas muertes, esos casos de mortalidad grandísima, hagan todo lo que puedan para resolverlo de manera que no sea un foco de infección. Eso es lo único que puedo sugerirles. Sí, en el caso específico en Colombia es imprescindible y de carácter obligatorio comunicarse con el Instituto Colombiano Agropecuario y informarlo inmediatamente para que se proceda con toda la contención epidemiológica. Tengo varias preguntas resumidas, bueno, tratando de juntarlas. Está Rubén San Pedro, está Enrique Silva, Alexandra Espín, todas hablando sobre los tiempos de infección del virus, la incubación, síntomas, cuánto tiempo tenemos entre que de pronto se dé la infección y luego aparezcan los síntomas, luego cuándo empezarían a eliminar el virus las aves y si existe alguna relación entre temperatura, humedad del área, nivel del mar, en fin, todo lo que tenga que ver ambiental entre síntomas y excreción viral. Ok, esa es una pregunta complicada. Cuando nosotros hacemos la investigación a nivel de laboratorio, ¿escuchan bien? Okay. Cuando se hacen investigaciones a nivel de laboratorio, eso es parte de lo que tratamos de determinar. Ahora, depende
le voy a dar, por ejemplo, con una dosis media, infectas el ave o infectas un grupo de aves. En las gallinas, con este virus en particular, al primer día ya empezaron a morirse. O sea, en la gallina, las gallinas se mueren, o los pollos se mueren muy rápido. Ellos tienen lo que llaman una tormenta citoquina y muchas mueren sin ni siquiera se enseñar un signo clínico. Sí, mientras más alta la dosis, más temprano se mueren. Pero con la dosis alta se morían un día, con la dosis media se morían en 2 días, con la dosis más baja ya tarda 3 días. Y si recibe una dosis hasta más baja, entonces el virus tarda más en matar al animal y puedes ver muchos más de esos síntomas a los cuales ustedes están acostumbrados. Ahora, cuando nosotros hacemos un laboratorio, infectamos todas las aves al mismo tiempo. Eso no es lo que ocurre a nivel de la granja. A nivel de la granja se infecta una, infecta dos, que infecta cuatro, y muchas veces esa parte pasa desapercibida. Ahora, en las aves, como pollos y gallinas, si están a nivel del suelo, esa transmisión puede ocurrir en una área, si se mueren todas rápido, la transmisión quizás no se mueve, digamos que el virus no se mueva tan rápido por la granja. Lo que le estaba explicando a los pavos los infectamos con los mismos virus, pero los pavos tardaron más de 3 días y en algunos casos hasta 6 días antes de morirse. Ahora, ustedes se pueden imaginar, este pavo está infectado, está excretando tanto a nivel oral como a nivel de la cloaca títulos altísimos del virus, y ahí van por toda la granja, y de repente casi todas las aves se infectaron al mismo momento y se mueren todas al mismo momento. Entonces, depende de muchas cosas, depende del título inicial que las aves recibieron del virus, depende de la especie del virus, depende de si la ave está en el suelo comparado con aves que están en jaulas, porque en las jaulas ni modo, nadie está caminando por las jaulas, es de jaula en jaula, entonces el movimiento va a ser mucho más largo y la transmisión muy distinta. Entonces, sí, normalmente, si es en pollo, tarda de 1 a 2, 3 días en morirse una vez infectado. Si es en pavo, puede tardar de 3 a 6, 7 días, pero por eso se transmite mejor a los contactos. Las aves, otras aves como codornices y todo eso son mucho más susceptibles, también mueren bastante temprano. Ahora, efectos ambientales. Este virus, y se ha mencionado anteriormente, es un virus que tiene un envoltorio lipídico, que es una gran ventaja porque es muy fácil de desactivar o matar. Cualquier desinfectante utilizado correctamente va a matar el virus. También, por esa misma razón, es susceptible a altas temperaturas. Cualquier virus a baja temperatura, mientras más baja sea la temperatura, más sobrevivirá ese virus en el ambiente. Si hay una temperatura muy alta, eso es una de las maneras como eliminamos el virus en las granjas cuando digamos, incrementamos la temperatura de la humedad para matar el virus. Pero todo eso es, digamos, mientras más baja la temperatura, más días va a permanecer en el ambiente, mientras más alta la temperatura, más rápido se mueve el virus. La humedad es lo mismo, hay valores para eso, pero por supuesto eso va a variar muchísimo en la área, la parte de cada casa o cada caseta, las mismas granjas, las áreas donde están. ¿Eso responde a tu pregunta? Pues yo creería que muy probablemente sí, porque hay que tener en cuenta cualquier aspecto en este momento de riesgo, por ínfimo que nos parezca, no sé si la palabra sea bien utilizada, por ridículo que parezca, hay que tenerlo en cuenta porque de verdad no tenemos información muy precisa de cómo es que se está moviendo y cómo es que se está ingresando o saliendo de nuestra granja. Entonces, cada detalle que podamos tener en cuenta, pues habría que no desechar ideas porque parezcan absurdas, sino más bien colaborar para que puedan volverse algo que sirva para controlar. Hay varias preguntas sobre la forma como el virus cambia o muta o hace el antigenic drift o el shift. El doctor Álvaro Camacho me pregunta sobre si las mutaciones principales son solo en la H o N o también con estas nuevas clasificaciones de los clados nos podrías como dar una explicación un poco más profunda de cómo se está haciendo esta diferenciación en las mutaciones que son permanentes y las que son no
temporales del virus. Bueno, las mutaciones ocurren en todos los genes, porque la mutación esa que llaman drift es la acumulación de mutaciones y eso ocurre simplemente por el proceso de replicación. Entonces no es que sea específica de la aglutinina, ocurre a todo nivel. Y eso puede cambiar, claro, cada proteína del virus tiene una función. Si cambia en los genes que están relacionados con la replicación del virus, puedes hacer que este virus sea hasta, digamos, más patógeno, simplemente por esos cambios que ocurren en esos otros genes que no son la aglutinina. Entonces, la aglutinina, todos los genes del virus tienen un efecto en la patogenicidad del virus. Entonces, cualquier cambio puede cambiar otros aspectos del virus o hacerlo más resistente a, por ejemplo, a la defensa innata del animal, puede transmitirse mejor, hay muchos aspectos del virus que cambian cuando esto ocurre. El drift es cuando hacen ese reordenamiento genético cuando se mezclan dos virus. Ahí eso es completamente distinto. Uno nunca sabe qué puede pasar de eso. Como se ha mezclado con este virus H5N1, como se ha mezclado con virus considerados de baja patogenicidad, porque son los virus que están circulando en aves silvestres normalmente, no necesariamente, o esperamos que no va a ser más patógeno que el virus original. Y yo creo que ahora en este momento estamos haciendo ese experimento comparando estos virus que son un poquito distintos al virus original, pero no esperamos que sea. Ahora, si dejamos que estos virus circulen en aves de corral, se van a adaptar más a la ave de corral y se pueden convertir hasta más infecciosas. Por eso que nunca es buena idea, porque el virus sí se adapta a nuevo hospedero. Y eso lo hace o más infeccioso, más transmisible, o más resistente, lo que sea. Yo no sé si eso responde a tu pregunta. Ya se me olvidó lo que preguntaste. Sí. El cambio, el shift es permanente y el drift es temporal, más o menos sería como bueno, sí, el shift ocurre constantemente mientras el virus esté circulando en aves y a medida que replica. El otro es permanente en el sentido que ocurre de repente. Más que permanente, ocurre de repente, no en tiempo, si eso tiene más sentido. Y que puede afectar cualquier gen del virus. Eso es una realidad, desafortunadamente. Sí. Y el virus de la influenza aviar no es distinto al virus de la influenza humana o el virus del cerdo. El virus de influenza en general se puede mezclar. Ahora, hay veces que se mezcla mejor que el otro, pero siempre existe esa probabilidad. Y por eso es que en ningún caso es bueno tener estos virus circulando. Esa hace parte de la siguiente pregunta, porque vamos a hablar de vectores. Están mencionando de pronto otro tipo de aves que no se tenían en cuenta anteriormente, sobre todo las aves carroñeras, gallinazos, chulos, zamuros, bueno, en fin. El papel de los mamíferos en granjas, perros, gatos, zarigüeyas, bueno, en fin. Y el papel de los humanos, no como una zoonosis, pero sí como un vector de la enfermedad. Esa sería como para resumir los comentarios. ¿Qué opinas de esas partes? O sea, que complica un poquito más la situación del control de... Bueno, siempre es preocupante cuando un virus de influenza aviar infecta mamíferos, porque nosotros somos mamíferos. Entonces, es siempre preocupante. Ahora, con este virus en particular, este clado 2.3.4.4, los virus H5 y H8 y los que están en Europa, mira, con todos los virus que haya, o toda la cantidad de casos, y que no haya habido más casos en humanos, nos dice que hasta este momento no es una preocupación de salud pública. No porque hay un caso en España, un caso en Estados Unidos, un caso en Inglaterra. Piensa en la cantidad de gente que ha estado expuesta a este virus y no se ha infectado. Ahora, este virus de linaje asiático, Guangdong, tiene una larga historia de infección en humanos, pero en todos estos años infectado en una manera permanente a humanos. Se infectan, pero de transmisión de humano a humano no ha ocurrido.
sí existe, cada estos virus hay que estar constantemente caracterizándolo. El CDC y los laboratorios de salud pública siempre le hacen de secuencia al virus porque hay unos marcadores, son unos cambios que pueden ocurrir en algunos genes que digamos, se ha visto en el pasado que son marcadores de adaptación o a mamíferos o a humanos. Y eso constante, o sea, hay otro grupo de personas de salud pública que están constantemente examinando estos virus, buscando esos cambios, esos marcadores. Eso es algo que se hace constantemente, no solo, eso es algo, digamos, del laboratorio que hacen esto, porque como ustedes saben, nosotros nos vacunamos todos los años contra la influenza, y hay muchísima gente que trabaja a nivel humano caracterizando los virus que podrían ser posibles causas de influenza en el humano. En los mamíferos, por la misma razón. Nosotros, casos de mamíferos siempre son preocupantes. Y es otra preocupación que no quisiéramos tener, pero ahí está. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Si a eso le sumáramos la posibilidad, o si existe la posibilidad, tal vez sería la pregunta, de roedores, moscas y cucarrones. ¿Qué opinas sobre como su eso se ha hablado mucho. Muchas veces simplemente son vectores mecánicos. Y a este momento hay que considerar todo. Recuérdense de la cantidad poquitica. Si tienen muy poco virus, no vas a infectar un ave. Pero no sabemos si, por ejemplo, si se come una cantidad por ejemplo, de algún insecto, si eso podría ser una dosis suficiente para infectar un ave. Roedores, bueno, no sé en qué aspecto. No tenemos información sobre infecciones de roedores. Si los roedores se infectaran y excretaran en las heces y las aves se las comen, entonces sí. Pero todas esas son preguntas y cada uno de estos virus puede estar distinto, que es lo peor. Entonces no todo lo que se obtiene información con un virus se puede extrapolar a todos los virus tampoco. Pero sí, algunos son casos mecánicos, simplemente llevándole las patitas, otros casos se podrían infectar y excretar el virus y entonces eso podría ser una manera de transmitir. Bueno, perfecto. Vamos a pasar al tema de diagnóstico. Hay varias preguntas, por ejemplo, tengo aquí una bastante interesante del doctor Ramiro Delgado sobre ¿cuál sería tu opinión más acertada sobre el uso de serología para influenza en casos como el que está sucediendo en este momento en Colombia para monitorear las aves de comerciales? ¿Serviría de algo? Ok, diagnóstico no es mi fuerte, ya lo digo de antemano. Es simplemente una manera de saber que la parvada ha sido infectada. Sí. Lo que hagan con esa información es la respuesta. ¿Para qué? O sea, ¿qué harían con esa información? Si hacen la serología antes de movilizar las aves, si salen positivas no se movilizan. Si salen negativas, sí se movilizan. Esas son decisiones que cada país tiene que hacer cuando ponen estos reglamentos en pie. En muchos países no dejan movilizar nada sin antes hacer la serología. Eso sería una razón para hacerlo. Ahora, si lo van a saber, pues si las parvadas están infectadas, sí o no, también, eso también te diría si el virus ha estado circulando en esas aves. Con la influencia de aviar de alta patogenicidad, si estuvo la parvada, tendrías que tener mortalidad. Entonces, sí, la serología, o sea, no se murieron las aves. Creo que la ahora, el problema del doctor Ramiro va encaminada a eso. Creo que la pregunta del doctor Ramiro va encaminada a eso, porque especifica del uso de serología en momentos como el que está pasando ahorita, que es para monitorear casos de influenza de alta patogenicidad. Entonces, pues, tendría que haber pasado síntomas mortalidad para que haya una serología positiva, así que no tendría mucha razón de ser para usarse o no. No. Que sería como lo que creo que sería la pregunta que él está... Ahora, serología se podría utilizar, yo no sé si ustedes tienen explotaciones de patos comerciales, porque los patos no necesariamente tienen signos clínicos y pueden infectarse.
Y serología sería una manera de saber que las pruebas de pato están infectados o no. Pero con aves de gallina, pollo, pavo y todo lo demás, ahí me está colocando en el chat que eso era el objetivo de la pregunta, era saber si servía de algo en un brote de influenza alta patogenicida usar serología, pues no tendría como mucha, o sea, habría mortalidad, habría sintomatología, mortalidad. Bueno. Lo más importante, yo creo, son esa mortalidad temprana. Si van a hacer diagnóstico y si tienen miedo, digamos, o quieren saber qué es lo que está pasando en la granja, mucha gente aquí está examinando todo su caso de mortalidad. Claro, cualquier incremento de mortalidad ya por supuesto, es un signo que deben definitivamente prestarle atención. Pero si tienen mucha gente aquí, cuando empiezan a tener mortalidad, claro, aquí es mucho más fácil hacer diagnóstico. Tenemos muchos laboratorios a mano, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Entonces, se puede hacer, digamos, más eficientemente. Pero estar encima de esa mortandad diaria es importante. Y si van a utilizar algo, esos son los animales que yo mostraría si tienen el miedo de que, o si quieren saber si la granja se ha infectado o no. Y nuevamente, como el caso, hablando del caso específico en Colombia, del conocimiento que yo tengo es en cualquier mortalidad inesperada hay que reportarla inmediatamente. Inmediatamente. O sea que esa es más bien la respuesta para no esperar a hacer otro tipo de diagnóstico ni nada, sino reportar y para hacer diagnóstico. También me acabo de darme cuenta de que de Chile también están, de Panamá, que lo salude, que se me olvidó, voy a ir para abajo todavía en el chat. El tiempo, sí, ¿habría posibilidad de tener un estimado de tiempo de respuesta entre detectar el virus por PCR y poder hacer eliminación de aves para disminuir la infección? O sea, lo más rápido posible, ¿cómo se haría? Aquí es veloz, porque aquí se diagnostica rapidito y eso tiene un diagnóstico preliminar, quizás en unos laboratorios nacionales a nivel local, el diagnóstico definitivo lo da el laboratorio central. Pero ya en ese momento, ya aquí todo el mundo, se hace, es inmediato. Es impresionante lo rápido que lo están haciendo y por eso es tan frustrante, porque realmente se pone un esfuerzo grandísimo. Y sí, es inmediato. En algunos casos, en 2 días, ya se han sacrificado las aves porque ya existe un plan y eso se aprendió en el brote pasado, de que uno no puede empezar, bueno, ¿y cómo vamos a sacrificar las aves? Entonces, ¿a quién vamos a llamar? Eso se tiene que planear hasta el más mínimo detalle, porque necesitas la gente, necesitas el agua, los insumos, el camión, la arena, todas esas cosas. Eso no está ahí mismito, y por eso que el planear todas esas cosas es indispensable. Porque cualquier tontería, ya estamos hablando de una semana y ya entonces sí está en problemas. Planear. Cuando el H5N1 del 2005 ocurrió, que pensábamos que el mundo entero iba a morirse de influenza aviar, se entrenaron mucha gente, incluida gente de Latinoamérica, en esos aspectos. ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Con quién? Hay que las autoridades federales, de los estados, la industria, todo el mundo tiene que estar a bordo y hablando entre ellos, y el plan tiene que ser en conjunto para que funcione. Eso lo tenemos aquí. Eso apenas se ve, eso es inmediato. Y aquí estamos todavía con casos. Y continuará. Sí. Antes de pasar al último tema de vacunación, que hay bastantes preguntas y creo que hay una pregunta que se me pasó muy interesante sobre las granjas free range. ¿Cómo manejar las granjas free range, las que están sueltas las aves, caminando por todas sus pasturas y todo? Es una de las cosas que preocupa mucho, algo que se está... Sí, cada país tiene distintas reglas. En Europa, como ellos han varias veces tenido casos, esas olas que han venido, y esto por muchos años, por mucho tiempo, depende del país, a veces las mandan todos para adentro. Desde tontería, pues metan esas aves para dentro de las casas. Eso es decisión de cada país. Es lógico y obvio.
¿ok? Tener las aves en pasto en regiones que ya sabemos que las aves silvestres pueden estar contagiadas es obviamente un problema. Las aves de traspatio, en este caso, han habido cientos de casos en aves de traspatio, por la misma situación. Ahora, las aves de traspatio no son comerciales, no se consideran comerciales, son de consumo familiar. Y ahora, no sabemos si esos son una fuente para las comerciales, pero no pareciera. Pero es el mismo caso. Entonces, sí, depende del país, es el país que la autoridad es la que le toca decidir qué hacer con esas aves. Perfecto. Bueno, entonces pasando al tema de vacunación, Carlos Merchan pregunta sobre qué posibilidad, primero pues la decisión o no de vacunar es una decisión gremial, de federación, de país, de política, bueno, en fin, una cosa que no es fácil de tomarla así como uno pensaría de hacerlo o no, ya por todo lo que tú mencionaste de los bloqueos comerciales, la dificultad de chequeo de las aves posteriormente, los seguimientos, la posibilidad de que hayan aves que con solamente vacunas inactivadas entonces se quedan como portadoras del virus sin sintomatología y generan es más consecuencias de estar el virus andando por el país. Bueno, en fin, eso no es tan fácil de tomar la decisión, pero si se llegara a presentar el caso de la vacunación, se podrían utilizar cepas comerciales ya disponibles en otros países, y él pregunta específicamente por México, y usarlas para inmunizar, por ejemplo, en Colombia, y habría qué éxito se tendría, o de pronto qué posibilidades o qué necesidad habría de utilizar una H específica del país. En fin, esa sería como la pregunta. Sí. Con respecto al tema de vacunación, el tema de vacunación es un tema extremadamente complicado. Cada país tiene una situación distinta. Si eres un país exportador de aves comerciales, nada más eso te puede parar la vacunación. Porque una vez que comienzas a vacunar, no puedes decir que eres libre de la enfermedad, porque es muy difícil demostrarle al país que te está comprando las aves que eres libre de la enfermedad. Entonces, hay muchas restricciones a nivel de comercio internacional. Y si tú, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, se exporta muchísimo pollo, ¿ok? No sé cuánto será, 30% del insumo. No me tome el número porque no estoy segura, pero es tan importante las exportaciones de estas aves que si nosotros empezamos a vacunar en Estados Unidos, se nos cierra ese mercado. Y eso puede quebrar la industria avícola, por lo menos una buena parte. Entonces, eso es una decisión política. Eso ni siquiera tiene que ver con la ciencia. Pero ves, ahora, si eres un país que no eres exportador y quiere proteger es una protección a nivel alimentaria, tienes que alimentar tu país. La decisión va a ser muy distinta. ¿Ok? En Estados Unidos la decisión siempre ha sido erradicar a la larga lo más barato, se sale el virus, porque vivir con el virus es costoso. No es solamente la vacuna, siempre hay brotes, cambia el virus, es un peligro, que el virus puede cambiar. Entonces, la mejor decisión siempre ha sido salir del virus, erradicarlo. El problema que nos conseguimos ahorita es que eso funciona cuando es un tipo clásico, influencia tipo clásico, pero ahorita tenemos ese constante flujo de las aves silvestres, de esos virus. Eso en las aves silvestres no tenemos manera de controlarlo. No vamos a poder salir de eso. Y es el hecho de que se vuelva endémico en aves silvestres es una situación muy grave. ¿Quién sabe? Dentro de un año y dos las aves silvestres eventualmente salen del virus, pero no sabemos. Y eso es lo que se está viendo en Europa. Europa, igual que Estados Unidos y muchos otros países, no vacunaban, no quieren vacunar por estas razones, porque se complican las cosas cuando vacunan. Pero ahorita, con esta nueva situación, ya hay otros aspectos que tienen que tomar en cuenta. Uno,
es por razones de, bueno, las aves muriéndose. Eso llega un momento que cuántas aves vamos a matar, cuántas aves vamos a permitir que mueran. Salud alimentaria, digamos, seguridad alimentaria. Sí, o sea, no podemos, si hay que comer, hay gente que come pollo, no, hay que proveer pollo. Hay muchas razones y toda esa, de hecho, un meeting, una conferencia el mes pasado, en octubre, creo que fue octubre, en París, en donde todos los expertos en influenza, muchos expertos se reunieron para discutir todo esto. Se está tratando de hacer de una manera que todo el mundo esté en la mismo, digamos, en el mismo plano, de manera que si se decide vacunar, no ocurra especialmente en los tratados de comercio, que sea digamos, equitativo, pues que no todo el mundo pague porque se está tratando de hablar mucho, de tratar cómo podemos utilizar la vacunación de una manera eficiente para controlar que no va a permitir que la situación empeore. Todas esas decisiones son a nivel de país, cada país tiene una situación distinta. Con respecto a las vacunas, lo que siempre se dice es que lo más emparejado que esté la vacuna con el virus circulante, mejor la protección. Mientras más alejados estos dos estén, la protección es peor. Y si están muy alejados, hace la situación hasta peor. Porque entonces van a estar excretando virus estos animales vacunados y hay siempre animales susceptibles y también tenemos aves silvestres susceptibles. Entonces, es complicadísimo. Hay vacunas comerciales que sí se han producido para controlar este H5 del linaje asiático. Que ahora, como yo les enseñé en ese cuadro, a medida que la hemaglutinina cambia, dependiendo de cuándo se hizo esa vacuna, puede proteger mejor o peor. Mientras más lejos esté la vacuna del virus circulante, cada vez va a ser peor. Entonces hay que vacunar más o vacunar de manera distinta. Sí se puede hacer. También tenemos un problema de quién va a proveer esas vacunas. Aquí en Estados Unidos no hay algunas que están aceptadas, pero nadie las está produciendo. Entonces hay muchísima conversación al respecto. Yo no soy, bueno, es solamente parte de mi opinión, pero también quiero que sepan que mucha gente, esto es una conversación a nivel mundial en este momento. Perfecto. ¿Tienes alguna experiencia sobre vacunas vectorizadas o quimeras como Newcastle cargando H's o vectorizadas? Yo prefiero no hablar de eso. Sí tengo experiencia, pero antes de ponerme a hablar de decirlo equivocado, prefiero no decirle. Para los que no saben o no entienden, hay distintos tipos de vacunas. La que se utiliza más que todo en Asia es una vacuna inactivada, crece en el virus, inactiva, hace una cantidad de vacunas. El problema es que hay que inyectar cada animal. Entonces es muy difícil vacunar en masa. Entonces, las vacunas vectorizadas son una alternativa. Básicamente utiliza otro virus en donde le insertas la hemaglutinina de interés y esa entonces se puede dar a las aves jóvenes o vacunando el primer día o en huevo, etc. También aquí se hace de otra manera, se puede utilizar lo que llamamos una recombinante inactivada, en donde tenemos lo que llamamos el backbone de otro virus que replica muy bien en huevo, le ponemos la hemaglutinina amidasa, básicamente hacemos un virus recombinante, lo crecemos también, lo inactivamos y ese es perfecto. El problema es que hay que darlo inyectado. Cada vacuna tiene positivos y negativos. Vacunas con el virus de Newcastle como vector, tiene positivos y negativos. En el pasado se ha mencionado mucho la presencia de anticuerpos maternales interfiriendo con la protección de ciertas de estas vacunas. A estos momentos también yo no estoy al día de los cambios que se han hecho en estas vacunas para solventar muchos de estos problemas, por eso no quiero hablar en detalle. Lo dejo ahí. Yolanda Rojas nos pregunta sobre precisamente lo que si podrías especificar un poco más sobre el bloqueo de anticuerpos maternales. Me imagino que se
se está refiriendo a este tipo de vacunas vectorizadas que pueden ser bloqueadas por la presencia de esos anticuerpos, o vacunas vivas modificadas de influenza. No sé si debe ser algo relacionado de esta manera. Sí, depende de la vacuna vectorizada y cuánto tarde en replicarse y el manera. Hay muchos detalles y depende mucho de la vacuna. Los anticuerpos paternales ocurren si tú estás tratando de vacunar y el pollito, por ejemplo, has vacunado en exceso a la reproductora o a la ponedora. Todo eso, ese pollito ya tiene anticuerpos contra el virus. Si tú lo expones a una vacuna, simplemente van a neutralizar la vacuna y entonces no vas a tener la protección que vas a esperar. Los anticuerpos maternales, si los títulos son muy altos, y eso se aplica a todas las otras enfermedades virales en pollo, vas a tener una protección por 1 o 2 semanas. Entonces, igual que con otras vacunaciones que hacemos para otros virus, todas esas cosas que hacemos, todas también se tienen que considerar cuando se está vacunando. Lo que ha funcionado muy bien es vectorizada con un refuerzo inactivado. México tiene muchísima experiencia en eso. Yo les preguntaría a ellos su experiencia al respecto, en qué es lo que les funciona mejor o peor en combinaciones de vacunas o qué vacuna. Ves que es que también depende si estás vacunando pollo, si estás vacunando gallinas ponedoras. Todo depende también del animal, de la ave que estás tratando de proteger. Es muy complicado. Ya primero pues quiero pedirle disculpas a todos porque hay más de 250 personas haciendo preguntas y todo, pero la idea es buscar la forma de cubrirlas de la mejor manera. Ya para terminar, porque pues yo sé que la doctora Mari es una persona supremamente amable, pero no podemos abusar mucho de su tiempo. Entonces, encantada de ayudarle. Siempre me pueden mandar un email si tienen preguntas. Si no sé la respuesta, por lo menos puedo indicarles dónde o quién puede ayudarlos también. Vamos a pasar a un tema que de pronto creo que sí podrías colaborarnos, que es como el manejo del público en general de la gente, de la gente del común, que llamamos nosotros. ¿Cómo manejan la información, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen tanta ya experiencia en este manejo de sacrificio de tanta cantidad de aves y todo eso para evitar que se disminuya el consumo, que la gente deje de pensar que les va a dar influenza porque comen un huevo crudo, pollo, bueno, en fin, porque ¿cómo se está generando Mira, manejo? como se ha tenido experiencia en el pasado aquí, yo no sé si ustedes se recuerdan con el virus porcino, que entonces la gente dejó de comer cerdo y el pobre cerdo no tenía nada que ver. Es muy delicado. También la influenza aviar es una enfermedad también política. Cualquier enfermedad donde tengas que hacer erradicación, siempre vas a tener gente que con mucho también razón tiene un problema con eso. No es nada bonito, nadie le gusta hacer la erradicación de las aves. Es traumatizante para la gente que lo tiene que hacer, los granjeros que han puesto tanto esfuerzo. Hay muchísimos aspectos de esta enfermedad que le darían dolor de barriga a cualquiera. En la manera, la industria ha aprendido muy bien, por ejemplo, cuando se dicen los casos de los focos, nunca se dice granja tal o granja tal, porque tú nunca sabes en esa área si habrá alguna gente que tiene un problema y entonces van para la granja y se ponen bravos con la gente de la granja. Hay ciertas cosas que sí se pueden hacer. Esa es una que cuando se hablan de áreas, se hablan de condados, pero nombres de granja es algo que es como un no. O sea, por esa razón, porque hay gente que aquí he pasado 1 hora explicándole, hay muchos aspectos que la gente que no tiene conocimiento de estos virus no entiende lo que está pasando. No entienden y es muy difícil, por eso que educar es importante. Trabajar la industria con los gobiernos, la industria avícola con el gobierno ha ayudado muchísimo para canalizar la información cuando se le da, también educar a las compañías de noticias para que no alarmen a la población.
No porque murió un humano, este virus es un problema de salud pública, pero mucha gente tiene un problema. Hay mucha gente que trabaja esta parte de comunicación. Es muy importante porque la gente ve estas cuestiones. Nosotros tuvimos la reunión de la Asociación Veterinaria Médico aquí veterinarios en Estados Unidos, y había gente protestando contra los programas de erradicación. En estos casos había gente que protesta, y hay mucha gente que hasta violenta se pone. Está muy convencido, y yo le respeto, y hasta cierto punto nadie le gusta hacerlo, pero sí, esas son cosas que también tienen que tomar en cuenta y hablar entre todas las distintas organizaciones en cada país. No puedo decir a nada en específico, pero es otro aspecto de esta enfermedad. Como la importancia de muchas preguntas y todo lo que estamos hablando acá es de la comunicación que debe haber entre el gremio, entre los diferentes tipos de producción, de ponedora, de huevo, de reproductoras, de pollo, porque definitivamente si no empezamos a generar ese tipo de comunicación y esas redes de apoyo y todo esto, pues va a ser todavía más difícil. Yo sé que existe en Estados Unidos, inclusive cuando estuve allá, se empezó a generar esa red de apoyo con las redes sociales internas de veterinarios, de zonas, donde habían alarmas de enfermedades, bueno, en fin, cosas así. Creo que debería ser algo que deberíamos hacer nosotros como técnicos, a veces quitarnos un poquito como el orgullo de que no va a pasar algo, vamos a ser los causantes, o el miedo, porque no es orgullo, es como miedo que puede dar esto, de que preciso fuimos el primero y entonces vamos a diseminar el problema. No, es muy probable que suceda, probablemente que no suceda, que no llegue a ser algo grave en agricultura comercial, pero sí lo es estar totalmente conscientes que la información debe transmitirse lo más rápido posible para contener el movimiento del virus. ¿Es verdad? La información clara, a tiempo y sencilla. No, yo les doy la charla a ustedes porque ustedes entienden, pero todo lo que yo dije lo pueden resumir en 3 líneas. Eso es lo que le tienen que decir al público en general. No, pueden comer sus aves, no le ha dado la enfermedad, estén pendientes de las aves silvestres, si ven algunas muertas y no hay, por favor, díganla. Muy pocas, mientras menos se diga, menos se complica, pero sí hay que informar al público de manera clara y a tiempo. Porque si no se dice a tiempo, la gente le encanta inventar, y ahí van con ideas locas, y hoy en día con las comunicaciones como son, ya pasamos ese trauma con COVID, todas las cosas increíbles que la gente estaba diciendo, y lastimosamente muchas veces la gente que trabaja y sabe son los últimos a los que les preguntan, le creen a todo menos a los expertos. Y la mejor manera es decirle de antemano, claro y abierto también, por si no creen que estamos escondiendo. Entonces, eso también es un problema. Bueno, última pregunta, prometido. El doctor Jairo Guerrero, creo que es bastante relevante porque no la tratamos. Está preguntando con qué posibilidad de lo que tú hablabas de cuando se hace la cosecha de granos y todo, y se ensila para luego transportarlos a nuestros países. ¿Qué posibilidad hay que en esos granos de torta de soya, de maíz, vaya materia fecal de aves contaminadas y tengamos la posibilidad de generar una contaminación también directamente a las aves comerciales? Mira, normalmente, como se procesa eso, nada más por el calor, durante el proceso digamos, el proceso de generar estos insumos, el calor y la sequedad o la desecación mata el virus. El problema es si se infecta después o se contamina después del hecho. Ahora, si no tiene una otra manera de contaminarse después, normalmente el calor hasta lo hace.
Cuando dices después es cuando ya está mezclado como alimento. Bueno, y ese es el problema, es que depende de lo que estás utilizando en insumo cuando estás haciendo el alimento. Algún alimento a veces sí utilizas calor para inactivar otras cosas, algunos simplemente los añades sin hacer ningún... yo no sé suficientemente cómo se preparan el alimento, por lo cual no te puedo decir con exactitud si el virus estaría inactivado o no en alguno de los subproductos. Pero el calor y desecación desactivarían el virus. El problema es que muchas veces no se hace. Y también, por ejemplo, en silos, si tú tienes aves silvestres entrándole al silo y están defecando en el silo, por supuesto que el alimento podría ser. También, eso dicho, es muy difícil demostrarlo. Pero a este punto estamos desesperados. Cualquier control que podamos hacer para evitar esto, mientras no sepamos, hay que tratar de tomar todas las medidas posibles. Doctora Mari, muchísimas gracias por esta conversación, por esta charla, por ser tan sincera, tan directa, por la presentación sencilla y por cómo desarrollamos esta pequeña puntos de educación que a todos nos sirven, todos vamos a aprender. Lo dijiste varias veces, no hemos dejado de aprender de este virus, todavía muchas respuestas no sé o no sabemos. Entonces, muchísimas gracias de verdad y espero que a todas las personas que estuvimos presentes de Costa Rica, también me están diciendo por ahí que hay también gente de Costa Rica, Honduras, México. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias. De verdad, por esta tan excelente presentación y por ser una persona en la cual podemos confiar y pues muchísimas gracias.